Entonces, la primera etapa en esta fase es entender cuál es la naturaleza de los números naturales. Aunque los números se usan desde mucho tiempo atrás en la antigüedad y todas esas cosas, hay un matemático del siglo XIX que se llama Peano, que definió unos axiomas que lo llaman los axiomas de Peano. Entonces, que son unos axiomas que definen de manera exacta el conjunto de números naturales. O sea, él se dice que él fue quien, digamos, axiomatizó los números naturales. Es decir, axiomatizar significa dar unos axiomas, o sea, unas verdades sobre los naturales, sobre la cual está construida todas las reglas, todos los teoremas de la aritmética. Entonces, Giuseppe Peano, matemático del siglo XIX, fue el que hizo la tarea, llamó los naturales, usan este simbolito, la n así, que es el conjunto de elementos, lo definió él, que se pueden construir a partir de una constante que se llama cero y una función que se llama el sucesor, que es una función que recibe naturales y devuelve naturales. O sea, él está diciendo los números naturales se pueden construir a partir de una constante que es el cero y de una función que se llama sucesor, que da un natural, y es una función que tiene los siguientes, que cumple los siguientes 5 axiomas fundamentales. El primer axioma es que el cero es un número natural. O sea, la constante cero es un número natural. O sea, el señor Peano dice, voy a construir el conjunto de números naturales, el primero que meto ahí es el cero. Pero el cero es una constante, que es esa voz redondita, que es el cero, dice, ese es un número natural. Y luego dice, si tengo un número natural, entonces su sucesor también es un número natural. Eso se escribe formalmente para todo n. Si n es un número natural, entonces S de n también es un número natural. Ese es el segundo axioma de Peano. Dice, dado cualquier número natural, S de S también es un número natural. Entonces, por ejemplo, ¿qué número natural tenemos hasta ahora? El cero. Voy a ir escribiendo por aquí números naturales. Entonces, el cero es un número natural porque ahí dice que el cero es un número natural, es un axioma. Eso no lo discutimos. Y es ese símbolo que hay ahí. Y dice, dado cualquier número natural, el sucesor de él también es un número natural. Entonces, tenemos solo uno que es el cero, luego, ¿cuál podría ser el siguiente número natural? No, el sucesor de cero. Porque aquí no hay constante 1, no existe. En este lenguaje solo existe el cero y la función sucesor. Entonces, sería el sucesor de cero. Todavía no sabemos si el sucesor de cero es el 1, es decir, nosotros sí tenemos nosotros ya conocemos naturales, pero en la forma como están descritos aquí, el sucesor de cero no tiene por qué ser el 1 que tenemos en la cabeza. Después vamos a ver que el sucesor de cero tiene una propiedad, y es que todo número multiplicado por él da el mismo. Entonces, ese tiene la misma propiedad que tiene el 1, que nosotros llamamos el 1. Entonces vamos a asociar a ese con el número 1 que nosotros tenemos en la cabeza. Pero lo importante de esta construcción de Peano es que él los construyó en abstracto, dijo el 0 y el sucesor de cualquier cosa es un número. Entonces el sucesor de 0 es un número natural. Ya tengo 2. ¿Podría haber otro número natural? El sucesor del sucesor de 0. ¿Y algún otro? El sucesor de S. Y así sucesivamente. Muchos sucesores de sucesor de sucesor de 0. Así son los números naturales. Así son los números naturales. O sea, son infinitos números, pero todos tienen esa pinta. Todos o son el 0 o son el sucesor de algún número natural. Eso es lo que dice el segundo axioma de Peano. Así son. Ahora, sigamos con el tercer axioma. El tercer axioma de Peano dice, el 0 no es sucesor de ningún natural. Tercer axioma, el 0 no es sucesor de nadie. O sea que ninguno de estos, este no es este mismo, ni este es el 0, ni este es el, ninguno de estos es el 0 otra vez. O sea, todos estos son diferentes del 0. O sea, por lo menos hay 2 números naturales. El 0 y todos los otros, pero puede que todos los otros sean el mismo. Nadie ha dicho que son diferentes. Pero sí está diciendo este tercer axioma
que todos estos son diferentes del cero, porque ninguno vuelve a dar el cero. O sea, como que el sucesor da algo diferente al número original que es el cero. Bien, ese es el tercer axioma de Peano. El cero no es sucesor de nadie. El cuarto, la función sucesor es 1 a 1, inyectiva. ¿Recuerdan lo que significa inyectiva? Significa que si yo tuviera, voy a hacer un dibujito aquí, si yo tuviera aquí eso, los números naturales, y aquí los naturales, entonces la función sucesor es una función que coge naturales y los vuelve naturales, ¿cierto? Pero entonces que coge el 0 lo manda al sucesor de 0, el 1. Dice que esta función es 1 a 1. O sea, ¿qué no puede pasar? No puede pasar que el sucesor de este sea este y que el sucesor de este sea el mismo, porque eso no es 1 a 1. Entonces, la función sucesor es 1 a 1. Quiere decir que el sucesor de este tendrá que ser 1 que no haya sido utilizado, y el sucesor de este tendrá que ser 1 que no haya sido utilizado, y así sucesivamente. O sea, eso es lo que significa la función sucesor es 1 a 1. O sea, significa realmente que dos números no pueden tener el mismo sucesor. Dos números diferentes no pueden tener el mismo sucesor. O sea que, me devuelvo otra vez, o sea que este señor no puede ser el sucesor de otro, tiene que ser el sucesor solamente de este. Este señor es sucesor solamente de este. O sea, no tiene sino un sucesor. No puede haber dos números que tengan, no puede haber dos números diferentes cuyo sucesor sea el mismo. Ahorita voy a hacer un dibujo de eso. Ese es el cuarto axioma de Peano, que se llama la función sucesor es 1 a 1. Y el quinto, que por ahora lo voy a enunciar, pero no lo voy a profundizar hasta que lleguemos al capítulo de inducción, dice, si yo tengo un subconjunto de números naturales cualquiera que cumpla que el cero está ahí, en ese conjunto, y que dado cualquier elemento, su sucesor también está en ese conjunto, entonces puedo asegurar, si esto sucede, puedo asegurar que ese conjunto son los naturales. O sea, el único conjunto que cumple que el cero está ahí y que dado cualquier número, el sucesor también está ahí, el único subconjunto de naturales que cumple con eso son todos los naturales. No hay ningún conjunto más pequeñito que cumpla esa propiedad. O sea, el único conjunto que cumple la propiedad de que el cero está ahí y que si alguien está ahí, el sucesor también está ahí, que cumple esa propiedad, es el conjunto de los números naturales. Pero entonces este axioma lo vamos a profundizar bien cuando lleguemos a inducción, porque es la base de la teoría de la técnica de demostración que se llama inducción matemática. Pero los otros cuatro los vamos a mirar con cuidado gráficamente. Voy a tratar de dibujar un conjunto de números que cumpla con los axiomas de Peano. Voy a tratar de dibujarlo. Entonces, para dibujarlo, entonces voy a decir, bueno, voy a empezar por dibujar el primero. Él dice que el cero es un número natural. Entonces voy a empezar por dibujar uno que se llame el cero. ¿Cierto? Ya dibujé el número natural. Y ya, digamos, puedo chulear. Ya dibujé este. Ahora voy a tratar de dibujar otros. Pues entonces voy a usar el segundo axioma que dice que dado cualquier número, su sucesor es un número natural. O sea que como aquí tengo uno, entonces voy a poner una flechita para decir que, para hablar del sucesor. Entonces, este señor sería el sucesor del anterior, y el anterior era 0, entonces el sucesor de 0. Entonces acabo de dibujar otro número natural. Otro, que el sucesor de este. Entonces voy a ponerlo aquí. Y este señor también es un número natural. Entonces sería el sucesor del sucesor de 0. ¿Cierto? Ese sería el tercer número natural. Bien. Voy a dibujar otro, pero yo podría decir que el sucesor de este, hola, ¿cómo estás? ¿Podría decir que el sucesor de este es este? ¿Por qué no?
Porque la propiedad del axioma 4 dice que la función sucesor es 1 a 1. Luego yo no podría tener que el sucesor de este es 1, perdón, no podría tener que el sucesor de este es este y que el sucesor de que dos diferentes tengan el mismo sucesor. No sería 1 a 1. Hola, Ana Sofía. Entonces, ese no lo podría dibujar así. Lo podría dibujar así mismo, así. Por ejemplo. ¿Podría decir que el sucesor de alguien es el mismo? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál axioma viola? ¿Cuál axioma viola hacer este dibujito como está? ¿El cuarto? ¿Por qué el cuarto? Exacto, entonces tengo que este señor es sucesor, el sucesor de este es este y el sucesor de él es el mismo. O sea, tengo dos diferentes cuyo sucesor es el mismo. Entonces está violando el cuarto. Luego, entonces no lo puedo poner a sí mismo, no lo puedo. Podría ponerlo aquí de pronto, podría poner que el sucesor de ese señor es este. Viola el axioma 3 que dice que nadie, que el sucesor de nadie debe ser. O sea, que el cero no es sucesor de nadie. Entonces tampoco lo puedo poner ahí. Entonces, ¿dónde podría poner el sucesor de este? Tendría que ser otro diferente. No tiene otra opción. Entonces el sucesor de ese es otro diferente. Y si quiero otro, tendrá que ser el sucesor de ese y tendrá que ser diferente. O sea, si yo quiero dibujar el conjunto de los números naturales, tengo que dibujar un poco de números de puntos, digamos, unidos por esta línea que es como ¿quién es el sucesor? ¿Quién es el sucesor? Entonces, típicamente, cuando uno dibuja los números naturales, los dibuja así. Y dibuja una recta, ¿cierto? Así. Y ahí están los números naturales. Pero realmente es el sucesor de este es este, el sucesor de este es este, el sucesor de este es este. Y esa es la línea de los números naturales. O sea que el dibujo que hacemos de los naturales es coherente con esos axiomas. O sea, no podríamos hacer otro dibujo de los naturales. ¿Listo? Bien. Entonces, sea cual sea el conjunto de los números naturales que cumpla con los axiomas de Peano, tiene que tener esa pinta, y afortunadamente lo que nosotros conocemos de naturales tiene esa pinta. O sea que el señor Peano por lo menos escribió unos axiomas que son coherentes con lo que nosotros ya sabíamos que eran los números naturales. O sea que realmente eso sí como que sí los caracterizara. ¿Sí? Y lo más interesante del quinto es que dice, cualquier otro subconjunto que cumpla con esta propiedad también son los naturales, es decir, no hay ningún subconjunto más pequeñito que cumpla con esas propiedades. Ese es el más pequeño que cumple con esas propiedades. O sea que los naturales, o sea que realmente esto describe el comportamiento de los números naturales. O sea, la estructura de los números naturales. Lo que yo llamo ahí la naturaleza de los números naturales. Entonces, los números naturales por naturaleza son así. El cero, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y por eso una operación tan importante, incluso para nosotros los informáticos, es el sumar uno. Y enumerar las cosas para ir de uno hasta tanto, o y ahí asignale más uno. Esa es la manera como nosotros recorremos estructuras, recorremos cosas. Los naturales están en la base de casi toda iteración que hacemos en informática. A veces iteramos cada 2, cada 4, pero esos pasos de ir paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso, construyendo el siguiente número, es el fundamento de hacer iteraciones. Porque las iteraciones es decir, paso a paso, paso a paso, paso a paso, con el siguiente elemento de lo que tengo que hacer. O sea que los naturales tienen en su esencia el ir construyendo paso a paso las cosas. O sea, y por eso lo usamos para modelar algoritmos, porque los números nos permiten ir paso a paso. ¿Mm? Bien, eso es como la naturaleza de los números naturales. Y entonces lo que quiero que quede claro aquí es que Peano agarró en solo cinco axiomas la naturaleza de los números naturales que nosotros conocemos y que sabemos sumar, multiplicar, restar, dividir. Hacemos 10.000 cosas con ellos y resulta que las 5 propiedades importantes de ese conjunto
Solo hay 5 propiedades que lo distinguen, que son esas. Cualquier otra cosa que pase en ese conjunto se tiene que poder demostrar a partir de sus acciones. Y van a ver que lo vamos a hacer así. Es una cosa espectacular. O sea, ¿por qué esto es espectacular? La base de poder automatizar, en informática uno quiere automatizar los procedimientos, muchas cosas. La base para poder automatizar lo que sea es que podamos modelarlo de forma finita. Es decir, que uno pueda decir con un número finito de reglas o de cosas cómo funcionan las cosas. Porque si es un número infinito de cosas, el computador no terminaría nunca de hacer algo. Exacto, exacto, es lo que trato de decir también, que esa es la definición de lo discreto. Representamos preguntas naturales de una recta continua. ¿No sería mejor representarlo en puntos equidistantes? Sí, no, bueno, entonces los equidistantes, por ahora todavía no tenemos el concepto de distancia. Luego no sabemos cuál es la distancia que hay entre un punto y otro. Pero después vamos a ver que va a ir asociando sumar 1 con... no lo sabemos mucho, más bien, sí lo sabemos, pero no a partir de estos axiomas. Lo que vamos a ver es que a partir de estos axiomas, todo lo que sabemos funciona igualitico. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una propiedad, y es que, primero que todo, todavía tenemos, si estos son los números naturales, todavía no hemos dicho cómo se suman, ni cómo se restan, ni cómo se operan. Entonces, todavía no tenemos toda la aritmética, porque la aritmética no son solo el conjunto, sino el conjunto y sus operaciones. Entonces nos faltaría decir cómo se operan, ya vamos a decirlo. Y cuando veamos cómo se operan, vamos a ver que un número multiplicado por el sucesor de 0 siempre da el mismo número, pero no porque lo hayamos hecho así por definición. Ese, por ejemplo, no es un axioma. Eso va a ser un teorema que nace de las propiedades de lo que definamos sumar y lo que definamos multiplicar. Entonces, por ahora tenemos un conjunto de elementos. ¿Por qué los solemos dibujar con una recta y esas cosas? Porque, digamos, porque dentro de las aplicaciones, eso es una de las aplicaciones, que es verlo como una línea, y entonces cuando uno habla de líneas y de cosas lineales, está pensando en rectas que de alguna manera van paso a paso conformándose, pero estoy de acuerdo, lo continuo debería ser así con salto, lo discreto, con saltos, porque lo continuo no salta. Lo discreto es lo que tiene como saltos. Entonces, el 0 y entre el 0 y el 1 no hay ningún número, entonces ahí hay como un salto. En cambio, entre el 0 y el 1 como reales, no hay un salto. Hay un número infinito de números también. Entonces, pero de acuerdo que eso es lo que hace la naturaleza de lo discreto. Y por eso empecé diciendo la clase diciendo que nuestro mundo, nuestro computador, todo lo que tenemos para trabajar el mundo es discreto. Bien. Dice que no es un conjunto más que sea natural. Que cumpla con esos 5 axiomas. Entonces, si no hay una cosa inferior, tampoco una cosa un punto más grande, es decir, es único. No más grandes, por ejemplo, los enteros. Los enteros son 2 copias de los naturales. Los pares, bueno, los pares también los podríamos definir de alguna manera axiomática, pero habría que definirlos. Pero entonces los pares los vamos a definir como cuando tengamos el concepto de divisibilidad, porque los pares son los que son divisibles por 2. ¿Sí? Porque los pares y los impares, si quiere verlo así, tendrían la misma estructura. Los pares empiezan 0, 2, 4, y los impares 1, 3, 5. ¿Y cómo distingue que uno es par y otro es impar? Son pares, son idénticos esos dos conjuntos. Salvo que yo tuviera el concepto de qué es ser par y qué es ser impar. Pero eso no lo podría tener si no tengo el concepto de multiplicación. ¿Mm? Bueno, entonces los enteros, por ejemplo, se pueden conseguir como 2 copias de los naturales, una de las cuales se le añade un signo menos y se identifica menos 0 con 0, o sea, menos 0 y 0 son lo mismo. Su representación gráfica, entonces, crece en ambas direcciones, pero lo importante aquí es que, también lo vimos la vez pasada, enteros, racionales, son igualiticos, son tantos como los naturales. Luego, si nos enfocamos en los naturales, los otros están ahí porque son del mismo tamaño. Y hay una biyección entre los dos. Bien.